La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular conmemora este día su 23º aniversario, consolidándose como el organismo referente en la protección de activos, seguridad logística y combate al robo de vehículos en el país. Vamos a platicar con Luis Villatoro, presidente justamente de esta asociación. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío, Rogelio, qué gusto saludarlos a ti y a tu respetable público. Gracias. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de la seguridad y sobre todo los mecanismos para asistirlo en todo este tiempo que lleva la asociación dando el servicio? Muchas gracias, es una extraordinaria pregunta. Llevamos 23 años hoy en día colaborando con las autoridades para la recuperación de los vehículos y decirte que la tecnología ha aumentado con el paso del tiempo. Los sistemas, las plataformas hoy en día conocidas como software as a service y también todo el hardware que utilizamos para poder monitorear la trazabilidad de las unidades a lo largo del país en materia también de comercio exterior, por supuesto, nos ha ayudado a traer estas capacidades de recuperación, comentándote que logramos que de 8 de cada 10 intentos de robo terminen en una recuperación exitosa, siempre, por supuesto, con el apoyo de las autoridades. Luis, y del parque vehicular total en el país de vehículos de carga, ¿qué porcentaje tienen estos dispositivos para poder rastrear? Mira, yo te podría decir que hoy en día no existe una sola unidad en materia de logística que no tenga un equipo de GPS que le permita analizar su trazabilidad. Por supuesto, tenemos que analizar que algunos de estos equipos ya son tecnología pues desfasada y que hoy en día sumamos a las capacidades de monitoreo de estas unidades, pues también otros factores como puede ser la videotelemática, que hoy en día es fundamental, y algunos otros servicios de asistencia también que permiten tener la seguridad en cuanto a la conducción de los operadores y que todo esto en conjunto pues evita la siniestralidad, primero, por supuesto, la operación de las cadenas de suministro generando mayor seguridad en términos también de los incidentes que puedan presentarse en las carreteras y en las vías de comunicación, y que hoy en día también se transforma en una propuesta intermodal. ¿Qué buscan hoy día los clientes quienes acuden a ustedes a contratarlos? Buscan eficiencia en cuanto al desempeño del monitoreo, de la trazabilidad de las unidades, pero también seguridad, por supuesto. Quieren que sus unidades, sus mercancías, sus activos lleguen a sus destinos y que esto, por consecuencia, les garantice la operación de sus cadenas de suministro para poder cumplir en tiempo y forma. Y esto creo que es entendible en términos, obviamente, de que hoy en día la operación logística y la vocación que se tiene a nivel país desde el punto de vista de las operaciones de comercio exterior que tenemos con América del Norte, pues se vuelven fundamentales, ¿no? El crecimiento del mercado interno, las operaciones comerciales también que han venido creciendo en el sector de la importación, pues han permitido que las cadenas crezcan. Por supuesto, hay otros factores que hoy en día se tienen que tomar en consideración para poder tener la seguridad en estas vías de comunicación. Tenemos que crecer en infraestructura, tenemos que crecer también en oferta de movimiento de mercancías hacia el sector multimodal. Tenemos que generar esta mayor posibilidad también de conexión entre puertos, aeropuertos, ¿no? Puertos terrestres y las vías de comunicación que conectan hacia los principales mercados de consumo interno, pero también hacia la frontera norte. Claro. Luis, ahora que se presentó el evento de la detención y muerte del Mencho, ¿cómo funcionó toda esta red de dispositivos? ¿Cómo ayudó a las grandes empresas de carga pues para poder hacer frente a estos bloqueos que se estaban dando pues en muchas carreteras del país? Definitivamente fue fundamental porque una vez que tienes la trazabilidad de tus activos, puedes determinar si estas unidades se detienen, se resguardan o si se tenían incluso que retornar una vez que se tenía generado, obviamente, la programación de sus operaciones. Tanto el día de la detención como un día posterior, prácticamente las operaciones se tuvieron que detener en espera, por supuesto, de los efectos que se estaban teniendo en las vías de comunicación
y esto pues trajo un efecto, por supuesto, pero posteriormente las carreteras se restablecieron al siguiente día. Prácticamente Jalisco fue el único punto que tuvo que contenerse un poco más en términos de las operaciones logísticas, pero en términos de 2 días se pudo empezar a generar ya operaciones sin ningún tipo de restricciones, ¿no? En el lapso de un día posterior a la detención de este líder criminal, pues lo que sucedió es que se tuvieron que retirar de estas vías de comunicación las unidades que habían sido quemadas, los bloqueos que se habían generado, despejando obviamente el tránsito para las mercancías y cualquier tipo de movimiento, por supuesto, que se originara en estas vías de comunicación. Háblanos de la recuperación que se han logrado estos 7,000 vehículos al cierre de enero. Apenas estamos hablando aquí de enero. Sí, estamos hablando del corte a 2025 y parte del mes de enero, y comentarte que son cifras, pues son cifras históricas en términos de recuperación de unidades, que nos hablan, por supuesto, de la transformación en la industria, ¿no? Y de estas herramientas que hoy en día utilizamos para la recuperación, en coordinación, por supuesto, con las autoridades. En los últimos 3 años, las 70 empresas que hoy en día integran a la asociación lograron una recuperación de activos por un total de 6,844 vehículos, y el valor económico es determinante, asciende a 4,265 millones de pesos, con un 80% de recuperación. Esto, por supuesto, se traduce en acciones muy materializadas, es decir, cuántas personas en coordinación con las autoridades se lograron detener, cuántos aseguramientos se hicieron de predios. Pues es fundamental porque con estas medidas se lograron desarticular organizaciones criminales integradas por 713 personas, que eso nos da una idea del universo de personas que están dedicadas a esta actividad ilícita, y el aseguramiento también de 286 predios utilizados para el resguardo de unidades robadas, ¿no? Por tanto, pues es importante la aportación que hacemos en términos de prevención, pero también en términos de recuperación y de apoyo a las autoridades para poder desarticular a estas organizaciones criminales y los espacios con los que operan. Luis, ¿y qué pasa con el hombre camión? ¿También está sumándose a esta oleada tecnológica con los dispositivos GPS y otros rastreadores? Sí, en efecto, pero también tiene sus consecuencias. El hombre camión, por supuesto, va a sumar un equipo GPS, va a tratar de estar también con una plataforma que le permita tener o que pueda hacer, tenga trazabilidad en sus operaciones. El problema que principalmente se presenta es que este tipo de dispositivos utilizan tecnologías de bajo nivel, y que esto, pues por supuesto, también implica que puedan ser difícilmente rastreables, ¿no? Hay ciertas circunstancias que no te permitan poder darle seguimiento. ¿Qué es lo importante? Que creo que la tecnología hoy en día se ha vuelto más democrática, y en este sentido permite costos, por supuesto, más bajos, y en consecuencia te permite sumar incluso más capacidades en materia de tecnología. Hace todavía algunos años nos soñábamos con tener inteligencia artificial. Hoy podemos sumar inteligencia artificial a nuestras plataformas de tracking, de recuperación. Hoy en día también podemos sumar, por supuesto, capacidades en materia de videotelemática, y con el paso del tiempo, hoy en día todavía la videotelemática tiene un costo superior, pero con el paso del tiempo esto va a ser fácilmente implementable, y esto nos ayuda, por supuesto, a entender no solamente dónde están las unidades, sino adicionalmente en las conductas del operador, las posiciones incluso de riesgo que puedan generarse, pero también nos ayuda a comprender, una vez que se hace un análisis forense, las actuaciones de los grupos delictivos, si esta unidad fue detenida, quiénes son, cuántos son, cómo actúan, qué dijeron, en dónde se detuvieron. Y por supuesto esta información se le entrega, es un producto que se le entrega dentro de las carpetas de investigación a las autoridades para que puedan realizar obviamente sus investigaciones y poder desarticular estos grupos delictivos. ¿Qué tan accesible es la tecnología de hoy en términos económicos? Es muy accesible. Hoy en día tener un GPS y hacer la rastreabilidad de estas unidades, pues es básicamente un costo pequeño, no implica mayor inversión, salvo obviamente que estos equipos sean parte también de la parte vaya inserta dentro de las unidades, que esto implica un costo inicial, pero que posteriormente pues también tiene un nivel de recuperación, ¿no? De retorno de inversión.
por la trazabilidad. Lo que sí hoy en día tiene un costo superior, pues es la videovisibilidad que se tiene de las unidades, pero esto pues con el paso del tiempo va a volverse pues obviamente mucho más económico. Claro. ¿Y las redes 5G influyen mucho en este tipo de tecnologías, su acceso, Luis? Por supuesto, Darío, esta parte es fundamental. Hoy en día tener infraestructura de estos niveles con estas redes es sumamente determinante. Hasta hace poco hablábamos de redes todavía que estaban operando en 2G. Hoy en día se opera en 3G, 4G, y en los sitios, en las zonas metropolitanas donde tenemos accesibilidad al 5G, pues todavía se tiene esas mayores capacidades para poder transmitir audio y video en tiempo real. Y esta parte es fundamental. Mientras más evolucionemos, pues es mucho más capacidades podremos tener para explotar estas herramientas. Hoy en día estamos en comunicación con estas empresas como Telcel, trabajamos de la mano con ellos, por supuesto, para poder identificar las zonas donde no hay visibilidad, donde las zonas donde se tiene todavía equipos 3G, donde todavía se observa el 4G y adicionalmente la escalada que tenemos que tener en términos Bien. obviamente de la propuesta que hoy en día la tecnología te da. Luis Villatoro, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular. Muchas gracias por la entrevista. Un placer. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos otra pausa y regresamos.